Y era cierto. A pesar de todo, no le deseaba infelicidad, solo quería justicia, a mi manera. Antes de que terminara la fiesta, me despedí discretamente. Tengo que irme temprano. Mañana tengo una reunión importante. Mentí cuando Carmen preguntó, pero todo ha sido hermoso. Felicidades de nuevo. ¿Nos veremos mañana en la casa?, preguntó, recordando su plan de pasar antes de ir al aeropuerto. Probablemente no. Estaré ocupada todo el día, respondí, pero tienen las llaves, así que no hay problema. Lo que no les dije es que yo también tenía planes para la casa, planes que comenzarían a las 7 de la mañana del día siguiente. Apenas dormí esa noche. A las 6:30 ya estaba vestida y lista, repasando mentalmente cada detalle de mi plan. A las 6:55 recibí un mensaje del contratista confirmando que su equipo estaba en camino. A las 7:15, desde la esquina de la calle, vi llegar a los camiones y al equipo de demolición. Me mantuve a distancia, observando cómo comenzaban a descargar equipos y herramientas. El encargado me vio y se acercó para un último acuerdo. Recordatorio de que esto es solo el interior, ¿verdad? La fachada queda intacta. Exactamente, confirmé, solo el interior. Todas las paredes no estructurales, instalaciones, acabados. Quiero un lienzo en blanco. Entendido. Debería tomar unas 48 horas aproximadamente para una propiedad de este tamaño. Le entregué las llaves y me fui, sabiendo que para cuando Carmen y Mateo llegaran, el proceso sería irreversible. A las 11:30, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Carmen, Mateo, mi madre, uno tras otro. Mensajes y llamadas que ignoré mientras estaba sentada en mi oficina, pretendiendo trabajar en un nuevo proyecto. Finalmente, a las 12:45, decidí responder. Dani, ¿qué diablos está pasando? La voz de Carmen era prácticamente un grito, mezclada con lo que claramente eran sollozos. ¿A qué te refieres?, respondí con fingida inocencia. La casa. Hay gente demoliendo nuestra casa. Ah, eso. Sí, ordené algunas renovaciones. ¿No te comenté? ¿Renovaciones? Están destruyendo todo. Todo está vacío. Las paredes, los suelos, los baños. No hay nada. No están destruyendo. Carmen. Están gutting. Es un término técnico. La fachada histórica permanece intacta. ¿Qué es lo que exige la normativa patrimonial? ¿Normativa patrimonial? ¿De qué estás hablando? Oh, ¿no lo sabías? La casa está catalogada como bien patrimonial histórico. Encontré la escritura original entre los documentos de la abuela. Cualquier modificación debe ser aprobada por el Consejo de Patrimonio. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, interrumpido solo por la voz distante de Mateo preguntando qué sucedía. Dani. La voz de Carmen era ahora un susurro tembloroso. ¿Qué has hecho? Lo que cualquier arquitecta responsable haría, garantizar que una propiedad histórica reciba las actualizaciones necesarias para su preservación. Pero ahora, no hay nada. No podemos mudarnos aquí. Claro que pueden, respondí con falsa alegría. Solo necesitarán reconstruir todo el interior conforme a las especificaciones históricas originales. El Consejo de Patrimonio tiene los planos de referencia. Costará una fortuna y llevará aproximadamente un año. Pero hey, la casa es suya, ¿verdad? No puedes hacer esto, intervino Mateo, quien aparentemente había tomado el teléfono. Es ilegal. Lo es. Tengo un permiso para renovaciones, y sigo siendo la residente legal hasta que la transferencia se complete. La casa no es oficialmente suya hasta dentro de un mes. Detendremos la demolición ahora mismo, amenazó. Adelante, pero te advierto, si lo haces, tendré que reportar una interrupción no autorizada de trabajos aprobados. Eso podría resultar en multas adicionales. Lo escuché maldecir antes de que Carmen recuperara el teléfono. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué harías algo así? Por un momento, toda mi fachada de calma calculada se desmoronó, y la rabia y el dolor acumulados durante meses emergieron. ¿Por qué? ¿En serio me lo preguntas, Carmen? Me quitaste todo, te llevaste al hombre que amaba, te quedaste con la casa por la que sacrifiqué años de mi vida, y ni siquiera tuviste la decencia de ser honesta conmigo. Ustedes dos planearon esto, lo sé, sabían sobre la condición del matrimonio antes de comprometerse. Eso no es cierto, Dani, te juro que, no te molestes, la interrumpí. He pasado demasiado tiempo escuchando mentiras. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Bienvenidos a su nuevo hogar. Por cierto, espero que la luna de miel sea increíble. Colgué antes de que pudiera responder, y apagué mi teléfono para evitar más llamadas. Mi corazón latía acelerado, una mezcla de adrenalina, culpa y una extraña sensación de liberación. Lo había hecho. Había destruido el premio que tanto ansiaban.
No era la venganza perfecta legalmente. La casa seguía siendo de Carmen, pero sabía que este golpe sería devastador para ellos. Para cuando terminaran las reparaciones, si decidían hacerlas, habrían gastado mucho más de lo que la propiedad valía originalmente. Y lo más importante, ya no sería el hogar que yo había cuidado. El lugar donde la abuela había vivido sus últimos días. Esa casa, con todos sus recuerdos, ya no existía. Las consecuencias llegaron rápidamente. Mi madre me llamó esa misma tarde, dejando mensajes llenos de decepción y dolor. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Daniela? Tu abuela estaría destrozada si viera lo que has hecho con su casa. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. La abuela, ¿realmente estaría tan decepcionada de mí? ¿O entendería que su decisión injusta había desencadenado todo esto? Carmen y Mateo cancelaron su luna de miel. No podían irse sabiendo que su futura casa estaba siendo desmantelada. Según supe por mi madre, estaban consultando con abogados sobre posibles acciones legales contra mí. 3 días después, recibí una citación oficial del Departamento de Patrimonio Histórico. Aparentemente, el permiso que había obtenido no cubría el alcance de las renovaciones que había ordenado. Me enfrentaba a una multa considerable y posibles cargos por falsificación de documentos. No me sorprendió. Sabía que habría consecuencias legales. Era parte del precio que estaba dispuesta a pagar. Lo que sí me sorprendió fue la llamada que recibí una semana después de la boda. Daniela Álvarez, una voz masculina, formal, que no reconocí. Sí, ella habla. Soy Roberto Salgado, del bufete Salgado y Asociados. Representamos a la señora María Álvarez, su abuela fallecida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hay algún problema con el testamento? No exactamente. Verá. Su abuela dejó en nuestro poder un sobresellado con instrucciones específicas de entregarlo un mes después de su fallecimiento, o inmediatamente si la propiedad de calle Alameda sufriera cualquier modificación sustancial antes de ese plazo. Un sobre, mi voz apenas era un susurro. Así es, dados los recientes acontecimientos con la propiedad, creo que es el momento de entregarle este documento. ¿Podría pasar por nuestras oficinas esta tarde? Esa misma tarde, con manos temblorosas, abrí el sobre que el abogado me entregó. Dentro, una carta manuscrita con la inconfundible caligrafía de mi abuela. Mi querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, y que algo ha sucedido con nuestra casa. Siempre fuiste la más impulsiva de mis nietas, así que no me sorprendería que este sobre te llegara antes de lo previsto. Primero, quiero agradecerte por todos los cuidados y el amor que me brindaste en mis últimos años. Mientras mi mente se desvanecía, tu presencia constante fue mi ancla a este mundo. Nunca podré compensarte adecuadamente por el sacrificio que hiciste. Sobre el testamento y la casa, sé que mi decisión debe haberte parecido injusta. Te preguntarás por qué condicioné la herencia al matrimonio de Carmen, cuando fuiste tú quien estuvo a mi lado. La respuesta es simple, porque te conozco. Daniela, siempre has sido la fuerte, la independiente, la que puede valerse por sí misma. Carmen, en cambio, siempre necesitó un empujón, una estructura, un camino trazado. Si dejaba la casa directamente a tu nombre, tú la cuidarías como lo has hecho todos estos años. Seguirías viviendo en el pasado, atada a un lugar y a una responsabilidad que no elegiste libremente. ¿Y Carmen? Ella habría continuado su vida sin rumbo, dependiendo de otros para estabilizarse. Al condicionarle la herencia, la obligué a comprometerse, a establecer raíces, a madurar. Pero nunca quise que esto causara un conflicto entre ustedes. Por eso dejé este segundo documento, que el abogado Salgado adjuntará a esta carta, un fideicomiso a tu nombre por el valor total de la propiedad, más intereses acumulados durante los últimos 10 años. Es más dinero del que vale la casa, suficiente para que compres tu propio hogar, o para que viajes por el mundo diseñando edificios maravillosos, como siempre soñaste. Quizás ahora entiendas mi plan, la casa para Carmen, para que encuentre estabilidad, y para ti, la libertad financiera que te permitirá perseguir tus sueños sin ataduras. Perdóname por no ser más directa, pero a veces el amor de una abuela toma caminos extraños. Con todo mi cariño. Abuela María, adjunto a la carta. Efectivamente, había documentos que confirmaban la existencia de un fideicomiso a mi nombre, con una suma que triplicaba el valor de la casa. Me derrumbé en el sofá de mi pequeño apartamento, la carta aún en mis manos. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente fluyeron libremente. Mi abuela, incluso con su mente deteriorada por la enfermedad, me había conocido mejor que yo misma. Había visto mi tendencia a sacrificarme, a quedarme estancada en el deber y la responsabilidad, y en su extraña sabiduría, había intentado liberarme. Pero yo, en mi dolor y resentimiento, había hecho exactamente lo contrario de lo que ella esperaba.
En lugar de aceptar la liberación que me ofrecía, me había aferrado a la venganza, causando más dolor a todos, incluyéndome a mí misma. El día siguiente, con el corazón pesado pero decidido, me presenté en el hotel donde Carmen y Mateo se alojaban temporalmente. La recepcionista dudó en llamarlos, pero insistí en que era un asunto familiar urgente. Carmen apareció en el vestíbulo con ojos enrojecidos e hinchados. Se detuvo en seco al verme, su expresión endureciéndose. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Necesito hablar contigo. Y con Mateo, si es posible». «¿Para qué? ¿Para regodearte? ¿Para ver el daño que has causado?» «No», respondí suavemente. «Para disculparme y para mostrarte algo». Su sorpresa fue evidente, pero tras un momento de duda, asintió. «Está arriba. Sígueme». La habitación del hotel era lujosa pero impersonal. Nada parecido al hogar acogedor que habían esperado habitar a estas alturas. Mateo se levantó al verme entrar, su rostro una máscara de hostilidad apenas contenida. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó a Carmen, ignorándome completamente. «Dice que quiere disculparse», respondió mi hermana, su tono sugiriendo que no creía del todo en mis intenciones. «Es cierto», dije, extrayendo la carta de la abuela de mi bolso, «y quiero mostrarles esto». Les tendí la carta y los documentos del fideicomiso, observando sus expresiones cambiar de escepticismo a confusión y finalmente a comprensión mientras leían. «Todo este tiempo», murmuró Carmen al terminar, «la abuela tenía un plan para ambas». «Eso parece», concedí, «un plan que yo arruiné con mi resentimiento». «Esto explica tantas cosas», continuó Carmen, «más para sí misma que para nosotros». Sus comentarios crípticos sobre cómo yo necesitaba establecerme y tú necesitabas liberarte. «Carmen», comencé, respirando profundamente. «Lo siento, lo que hice con la casa fue imperdonable. Estaba tan dolida, tan resentida, que solo quería herirlos como sentía que ustedes me habían herido a mí». Mateo, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Lo que hiciste fue más que imperdonable, Daniela. Fue destructivo y calculado. Sabías exactamente cómo causarnos el mayor daño posible». «Lo sé», admití, sin intentar defenderme, «y acepto la responsabilidad total. Los abogados del patrimonio histórico ya están tramitando las multas, y pagaré todos los costos de restauración con el dinero del fideicomiso». «¿Por qué deberíamos creerte ahora?», preguntó Carmen. «¿Cómo sabemos que esto no es otra manipulación?». «No tienen por qué creerme», respondí con sinceridad. «Han pasado meses en los que les he mentido. He actuado a sus espaldas y he causado un daño terrible. Solo puedo demostrarles con acciones que realmente lo lamento». Tomé otro documento de mi bolso, una autorización notariada. «Ya he instruido a mi banco para que transfiera parte del fideicomiso a una cuenta específica para la restauración de la casa. El dinero estará disponible para ustedes mañana mismo, sin condiciones ni restricciones. Pueden verificarlo con este abogado». Les tendí una tarjeta, quien supervisará la transferencia. Carmen y Mateo intercambiaron miradas, claramente sorprendidos por este giro de los acontecimientos. «¿Por qué harías esto ahora?», preguntó Carmen finalmente. «Porque la abuela tenía razón sobre mí. Me aferré a esa casa como si fuera lo único valioso en mi vida, cuando en realidad era lo que me mantenía atada al pasado. Necesito liberarme, avanzar, y ustedes merecen la oportunidad de construir su hogar sin la sombra de mi venganza». Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Finalmente, Carmen dio un paso hacia mí. «No puedo perdonarte del todo, no todavía. Lo que hiciste fue terrible, Dani, pero entiendo por qué lo hiciste. Y quiero creer que la hermana que conozco, la que cuidó con tanta devoción a la abuela, sigue ahí». Sus palabras, desprovistas de la absolución que no merecía pero llenas de una esperanza cautelosa, me conmovieron profundamente. «Lo es», murmuré, las lágrimas amenazando con brotar nuevamente. «Y quiere recuperar a su hermana, si es posible». Carmen asintió lentamente. «Con el tiempo, tal vez». Mateo permaneció distante, y no podía culparlo. El daño que había causado no desaparecería con una disculpa y dinero. Me despedí poco después, prometiendo mantenerme en contacto a través de los abogados para la transferencia del dinero y cualquier trámite relacionado con la restauración. Mientras salía del hotel, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era redención, eso requeriría mucho más tiempo y esfuerzo, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Los trabajos de demolición se detuvieron, y comenzó el proceso de evaluación para la restauración apropiada. Como esperaba, las multas por violación a la normativa patrimonial fueron sustanciales, pero el fideicomiso cubría ampliamente esos gastos y los de la reconstrucción. Contraté a uno de los mejores estudios de restauración patrimonial de la ciudad, no el mío, por supuesto,
para supervisar los trabajos, cada decisión, cada detalle. Fue consultado con Carmen y Mateo. Era su casa, después de todo, y merecían que fuera exactamente como la deseaban, dentro de las limitaciones patrimoniales. 3 meses después del incidente, cuando los trabajos de restauración estaban en pleno desarrollo, recibí un mensaje de Carmen invitándome a tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina, un terreno neutral para ambas. Los trabajos avanzan bien, comentó después de los saludos iniciales. El arquitecto dice que podremos mudarnos en 4 meses. Me alegro. Han encontrado a un excelente profesional. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Carmen continuara. Dani, hay algo que nunca te he preguntado directamente. ¿Cómo supiste que la casa estaba catalogada como patrimonio histórico? ¿Realmente encontraste esos documentos por casualidad? La miré a los ojos, decidida a ser completamente honesta. No fue casualidad. Después de la lectura del testamento, revisé meticulosamente todos los papeles de la abuela buscando alguna forma de vengarme. Encontré la escritura original y vi la clasificación patrimonial. Como arquitecta, sabía exactamente lo que significaba y cómo podía usarlo. Carmen asintió, procesando mi confesión. Aprecio tu honestidad. No más secretos entre nosotras. Prometí. He causado suficiente daño con mis mentiras. Sobre eso, continuó Carmen, girando nerviosamente su taza de café, hay algo que también debo confesar. Mi corazón se aceleró, preparándome para lo que fuera a revelar. Mateo y yo, si sabíamos sobre la condición del matrimonio antes de comprometernos, a pesar de que siempre lo había sospechado, escucharlo confirmado fue doloroso. ¿Cómo se enteraron? La abuela se lo dijo a Mateo, que, cuando, unos meses antes de fallecer, durante una de sus épocas de lucidez, Mateo fue a visitarla. Sí, la visitaba ocasionalmente aunque tú no lo supieras, y ella le contó sobre su plan. Le dijo específicamente que no te lo mencionara a ti, que era importante que encontraras tu propio camino. ¿Y por qué te lo contó a ti? No lo hizo, no directamente, pero Mateo me lo dijo después de proponerme matrimonio. Quería ser honesto sobre una de las razones por las que estaba acelerando nuestra relación. Me recliné en mi asiento, absorbiendo esta nueva información. Así que la abuela había manipulado a todos, no solo a mí. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Carmen suspiró profundamente. Porque, como dijiste, no más secretos. Y porque entiendo mejor ahora por qué reaccionaste como lo hiciste. Te sentiste traicionada por todos nosotros. Y en cierto modo, lo fuiste. Pero eso no justifica lo que hice. Respondí. No, no lo justifica, pero lo hace más comprensible. Nos quedamos en silencio un momento, cada una perdida en sus pensamientos sobre las complicadas maquinaciones de una anciana que, en su peculiar manera, había intentado asegurar el futuro de sus nietas. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente Carmen. Con el fideicomiso, quiero decir, sonreí levemente, curiosamente. Estoy considerando la sugerencia de la abuela. Siempre quise viajar, estudiar arquitectura histórica en diferentes países. Quizás sea el momento de hacerlo. Te iría bien. Siempre fuiste la aventurera. ¿Lo fui? La idea me sorprendió. Siempre me había visto como la responsable, la estable. Supongo que la abuela vio algo en mí que yo había olvidado. Tenía esa capacidad, concordó Carmen. Ver más allá de lo que nosotros mismos podíamos ver. Antes de despedirnos, Carmen me entregó un pequeño paquete. Es de parte de Mateo y mía, explicó. Una ofrenda de paz, podríamos decir. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una llave. Es de la casa, aclaró al ver mi confusión. Cuando esté terminada, queremos que sepas que siempre tendrás un lugar allí, no para vivir, sino para visitar, para que sigas siendo parte de nuestras vidas, si lo deseas. El gesto, tan inesperado como significativo, me dejó sin palabras. Simplemente asentí, agradecida, guardando la llave como el tesoro que era, un símbolo de perdón, de reconciliación, de la posibilidad de un nuevo comienzo. 6 meses después, mientras esperaba mi vuelo a Lisboa, la primera parada de mi viaje arquitectónico por Europa, recibí un mensaje de Carmen con una foto, ella y Mateo sonrientes frente a la casa completamente restaurada. El mensaje decía simplemente, hogar, dulce hogar, la habitación de invitados está lista para cuando regreses. Mirando esa imagen, pensé en los extraños caminos que toma la vida, en cómo a veces perdemos todo para encontrar algo más valioso, en cómo el dolor y la traición pueden, eventualmente, transformarse en comprensión y perdón. La abuela, con su sabiduría imperfecta pero genuina, había intentado darnos a cada una lo que necesitábamos. A Carmen, estabilidad; a mí, libertad. El camino había sido tortuoso y doloroso, pero quizás,
Finalmente, estábamos llegando a donde debíamos estar. Guardé mi teléfono y miré por la ventana hacia el horizonte abierto. Por primera vez en años, sentía que realmente estaba viviendo mi vida, no la que otros habían planeado para mí o la que me había impuesto por obligación. Era un nuevo comienzo, con todas sus posibilidades y desafíos. Y aunque la casa que tanto había amado ya no me pertenecía, había encontrado algo más importante, la comprensión de que un hogar no es un lugar, sino las personas que nos aman, incluso después de nuestros peores errores. Esa era la verdadera herencia de mi abuela, no una propiedad, no un fideicomiso, sino la libertad de perdonar y ser perdonada, de caer y levantarse, de perder una casa y encontrar un hogar en uno mismo.